una manera muy sucinta, presentar a las dos primeras personas pertenecientes a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de Ciencias Penales, que van a hablar precisamente sobre una cuestión de un amparo en relación con las personas privadas de la libertad. En primer lugar, voy a dar la palabra a doña Victoria Dato Green, quien ha ocupado diversos cargos, entre ellos magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Procuradora General de Justicia del Distrito Federal, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como del ITAM. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la que fue presidenta. Entre otras condecoraciones, recibió el doctorado honoris causa del INACIPE. Es autora de múltiples obras y artículos especializados. Bienvenida, Victoria Dato, le cedo la palabra. Muchas gracias. Celebro la realización de estas jornadas, que a través de los años han sido una gran tradición, no solamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino también de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de toda la comunidad jurídica del país. Procedo a la intervención correspondiente al tema que nos ocupó y preocupó. Defensa de los derechos humanos de los reclusos en prisión preventiva y en cumplimiento de pena por la vía del amparo, promovido por la Asociación Academia Mexicana de Ciencias Penales. En los años 2016 y 2017 se difundieron ampliamente en todos los medios de comunicación hechos que ocurren en los centros de reclusión en los que priva la ingobernabilidad de la autoridad y domina el autogobierno, el trato vejatorio, la violencia extrema, motines, fugas. En suma, se presenta una violación sistemática de los derechos humanos, llegando a múltiples homicidios entre internos y custodios. Estos eventos se producen en la mayoría de las prisiones del país y se daba cuenta de la ausencia de la autoridad del Estado mexicano en el gobierno de los centros y la presencia del autogobierno de los internos más peligrosos. La situación descrita, que aún impera, preocupó y preocupa a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, fundada en 1940, integrada por académicos de número, sin fines políticos ni de lucro, como se asienta en sus estatutos. La Academia reprueba enérgicamente el funcionamiento violatorio de la Constitución, que además es ilegal, de los centros de reclusión, y al efecto, en su momento, realizó un llamado a las autoridades competentes responsables, tanto federales como locales, con el objeto de que no continuaran en omisiones punibles y asuman a cabalidad la gobernabilidad de las prisiones y en su calidad de garantes en términos de lo que dispone el artículo 128 de la Constitución, aseguren el respeto de los derechos fundamentales de los internos, tal y como lo disponen los artículos 1 y 18 de nuestra Constitución. El llamado de atención de la Academia Mexicana de Ciencias Penales dio como resultado la respuesta de la autoridad en oficio de 27 de marzo de 2017, atención a las fechas, en que la autoridad competente informó, abro comillas,
se ha exhortado a los titulares de los sistemas penitenciarios integrados de la CNSP la urgente necesidad para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades tomen acciones inmediatas para evitar el problema como sobrepoblación, autogobierno y violencia hacia el interior de los centros penitenciarios y sean contrarrestados con las acciones y estrategias que corresponden a cada entidad federativa. La respuesta a este llamado de la autoridad a los inferiores jerárquicos no se dio como resultado que la exhortación de la autoridad fuera eficaz y que estos, los inferiores jerárquicos, realizaran las acciones pertinentes para cancelar la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, por lo que la Academia Mexicana de Ciencias Penales, asociación civil, en deliberación plenaria, acordó que debería de interponerse un amparo por violaciones al artículo 1 de la Constitución que ordena, cito, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y en el caso, la autoridad competente por omisión en el cumplimiento de sus atribuciones no protegieron ni protegen ni garantizaron los derechos humanos de los reclusos, a pesar de la solicitud de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, no obstante de que son garantes en los términos del artículo 128 de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y en el caso específico las que se refieren al artículo 18 constitucional, que contienen los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Ante esta situación se presentó el amparo y el académico doctor don Raúl Plasencia fue el designado para el seguimiento del amparo, es decir, las vicisitudes que se han vivido a partir del momento de la presentación del amparo hasta la emisión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que toca ahora al doctor don Raúl Plasencia dar cuenta de el camino que se ha recorrido para el cumplimiento de la sentencia de amparo que le dio la razón a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ruego al doctor don Raúl Plasencia continúe la exposición. Muchas gracias, doña Victoria. Voy ahora a hacer una pequeña presentación del doctor Raúl Plasencia, pero no sin antes comentarles, lo puse en el chat, que las preguntas, en fin, si alguien tiene preguntas a lo largo de las distintas exposiciones, las carguen en el chat y intentaremos, dentro del tiempo que tenemos, de contestar, bueno, la que mayor que sea posible, digamos, ¿no? El tiempo es limitado. Voy a hacer una presentación breve ahora del doctor Raúl Plasencia Villanueva, quien continuará, como comentó la ministra Dato, con, bueno, la historia de alguna manera de este amparo que en la Academia de Ciencias Penales se ha llevado a cabo, ¿no? Se está llevando a cabo de alguna manera todavía. El doctor Raúl Plasencia Villanueva es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California,
Es especialista en ciencias penales, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Coahuila y por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es profesor a nivel licenciatura y posgrado desde hace más de 25 años en las materias de derechos humanos, derecho penal y amparo. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Bienvenido, doctor, y bueno, continúe con el relato de que es interesante. Muchas gracias, mi estimada Alicia Solini. Gracias al doctor García Ramírez y a mi querida maestra, doctora Olga Islas, por la invitación para estar en estas jornadas. Y por supuesto a mi querida amiga Victoria Dato por permitirme compartir esta mesa con ella. El juicio de amparo ante casos de omisiones en el cumplimiento de los deberes a cargo de las autoridades se ha consolidado en nuestro país como un medio de defensa, no solo ante agravios personales y directos que resultan violatorios de los derechos humanos de índole individual, sino que también para la protección de intereses de índole colectivo y particularmente para buscar la justiciabilidad de esta gama o de una diversa gama de intereses difusos. Es en el tema de la reinserción social en donde nos encontramos ante un derecho humano multidimensional, ya que su cumplimiento no solo redunda en un beneficio para el sujeto que compurga una pena o que está privado de la libertad, sino que también implica cierto beneficio para la víctima del delito y la sociedad en general, que debe tener cierta garantía respecto de lo que habrá de acontecer con aquella persona que cometió un delito. El ideal previsto en el artículo 18 de la Constitución se refiere a una pretensión en donde lo que se busca justamente es lograr reinsertar a quien ha cometido un delito a través de diversas medidas que la autoridad debe vigilar que se lleven a cabo. Quiero comentarles que en los últimos 5 años, esto es de 2018 a la fecha, se han registrado 3.905 incidentes de violencia en los centros de reclusión del país, que incluyen motines, desórdenes, tanto en centros de reclusión federal como estatal, que evidentemente propiciaron y generaron que la Academia Mexicana de Ciencias Penales en este entorno presentara una demanda de amparo indirecto por violación a los derechos humanos que se generan ante la omisión. Es muy importante esto. Es un amparo indirecto promovido por una asociación civil, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, derivada de omisiones atribuibles a diversas autoridades de cumplir con el deber constitucional y legal que tienen a su cargo, lo cual ha propiciado indiscutiblemente que en los centros de reclusión, en lugar de que se dé una reinserción, se propicien actos de autogobierno, tratos indignantes, violencia, perpetración de delitos, etcétera, etcétera. En este entorno es que el 13 de junio de 2018 se presenta justamente la demanda de amparo indirecto. Esta demanda tiene, entre otras motivaciones y actos reclamados, el sustento de un oficio al que hacía referencia la maestra Victoria Dato del 27 de marzo de 2017, a través del cual justamente el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social responde a la Academia Mexicana de Ciencias Penales en torno a la situación de los penales que se estaba y se había exhortado a los titulares de los sistemas penitenciarios de todo el país para que implementaran acciones y estrategias acordadas para coordinar la ejecución de las penas, emprender acciones y políticas penitenciarias a la luz de los deberes constitucionales que tienen a su cargo tanto este órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social que en ese momento pertenecía a la Secretaría de Gobernación, que ahora pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como a las autoridades estatales. Las violaciones reclamadas en este amparo constituyen evidentemente un hecho público y notorio. Basta leer los diarios de manera cotidiana para percatarse de cómo de manera reiterada y constante se presentan violaciones a los derechos humanos de los internos en los penales por omisión en el cumplimiento de los deberes constitucionales a cargo de las autoridades que tienen encomendada esta función de buscar la reinserción social. Entre otras, el secretario de Gobernación en aquel momento, secretaria de Seguridad Ciudadana ahora,
el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social y el presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Esto es, no solamente deberes constitucionales y legales establecidos, sino también instituciones que se han creado, que se han erigido justamente para tratar de hacer efectivo lo que se plantea en la Constitución, en la ley común ideal. En ese sentido, respecto al secretario de Gobernación, se le reclamaron diversas omisiones derivadas de lo que prevé el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre otras, mencionaré 2 o 3 de ellas. La omisión de coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas constitucionales por parte de todas las autoridades en el país. La omisión de proponer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y de política criminal. Del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en lo previsto en el artículo 36 del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Gobernación, se le atribuyeron diversas omisiones, 6 por lo menos. Mencionaré una de ellas nada más. La omisión de presentar a consideración del secretario de Gobernación las medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal específicamente, y además la coordinación con las entidades federativas. Del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le fue reclamado la omisión de presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública los informes derivados de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en donde se diera a conocer justamente cómo están cumpliendo con sus deberes. Del comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, se le atribuyeron, entre otras 5 omisiones, la de no practicar visitas de control y verificación, inspección, supervisión y vigilancia en los centros federales y a los centros de diagnóstico y tratamiento, así como a los centros de internamiento locales respecto de la condición que guardan los internos del ámbito federal. Y finalmente, del presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Academia Mexicana de Ciencias Penales le reclamó la omisión de impulsar la coordinación del sistema penitenciario nacional, la omisión de promover la homologación de los sistemas de reinserción social y la omisión de proponer al Consejo las políticas, programas y acciones en materia de reinserción social. Con esto se interpuso el amparo, el cual se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el cual, después de diversos avatares, como fueron prevenciones, intentos de desechamiento, se dio entrada al mismo. El amparo se resolvió el 31 de agosto de 2018 con un sobreseimiento. El argumento que se dio por parte del juez de distrito es que la Academia Mexicana de Ciencias Penales no tenía un interés legítimo para recurrir al juicio de amparo, toda vez que no había ninguna afectación directa que se llevara a cabo justamente respecto de su actividad social. Lo cual evidentemente parecía muy discutible. Ante ello, se promovió el recurso de revisión correspondiente, el cual recayó en tribunal colegiado y se argumentó justamente que sí existía un interés legítimo y no solamente un interés simple a cambio por parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y este recurso de revisión posteriormente se solicitó fuese atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual atrajo a través de la segunda sala este recurso de revisión y logró resolverse el día 13 de mayo de 2020, revocando la sentencia dictada por el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, determinando que indiscutiblemente sí existía un interés legítimo de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, toda vez que su objeto social consiste, entre otros, estudiar las condiciones bajo las cuales se encuentran los internos en los penales, participar en la promoción y elaboración de políticas públicas, y en ese orden de ideas sí existía un interés legítimo y no solamente un interés simple, de tal manera que se pudo salvar y se reconoció a esta asociación civil el interés legítimo para poder acudir al juicio de amparo y, ojo, frente a omisiones a cargo de la propia autoridad. Y por otra parte, se logró determinar también y resolver por
parte de la Suprema Corte, que estaban demostradas también las omisiones en que han incurrido estas autoridades a las cuales he hecho referencia, toda vez que no lograron demostrar en forma alguna de qué manera estaban cumpliendo nada más y nada menos con el deber que se deriva del artículo 18 de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los ordenamientos a los cuales hacía referencia hace algunos momentos. La autoridad responsable, las autoridades responsables, indiscutiblemente que hicieron lo que suele hacerse de manera muy frecuente por todas las autoridades, negar los hechos. ¿No es cierto? No es cierto que no hayamos cumplido, todo está muy bien, el sistema penitenciario se encuentra en condición inmejorable, cuando es un hecho notorio y público que esto no es así. El amparo se concedió en este orden de ideas por la Suprema Corte de Justicia, no solo reconociendo el interés legítimo de la academia, sino también obligando, condenando a estas autoridades para efecto de que proporcionaran la información en donde logren demostrar las acciones que han llevado a cabo en materia penitenciaria en los términos a los que he hecho referencia de manera muy breve en cuanto a algunos actos reclamados. No obstante esto, permítanme decir lo siguiente. A 3 años y 7 meses de la ejecutoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cerca de 5 años y medio de haberse presentado el amparo, a pesar de más de una docena de requerimientos de información para el cumplimiento de la ejecutoria a la autoridad responsable, no se ha presentado hasta ahora información clara, objetiva, específica, que permita demostrar cómo están cumpliendo nada más y nada menos con lo que establecen los deberes previstos en la propia Constitución, en las leyes. Ante ello, y no obstante las manifestaciones de la academia, el juez de distrito resuelve el pasado 30 de noviembre que se dé por cumplida plenamente esta ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que con la información proporcionada por la autoridad responsable se debería entenderse que ha cumplido de manera plena y completa con el fallo de la Corte. La única información que nos dio es la información pública derivada de la Estadística Nacional Penitenciaria, cuántos internos existen recluidos, de qué sexo es cada uno de ellos, cuánto personal penitenciario existe. Eso no era lo que se le estaba cuestionando. A propósito de ello, la academia resuelve en buena medida y me mandatan para impugnar esa determinación, plantear una inconformidad, y es el momento en el cual nos encontramos en este momento. A 5 años, 7 meses de interpuesto el amparo, a 3 años y medio de resuelto, ganado el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos luchando en materia de justicia porque se cumpla, porque se ejecute la sentencia. Como abogados sabemos que ganar en el procedimiento, lograr la sentencia en cualquier asunto es complejo, es difícil, es todo un tema, pero es mucho más complejo lograr el cumplimiento, que se satisfagan las pretensiones que ahí se encuentra en la sentencia. En este orden de ideas, permítanme concluir por razón de tiempo con una reflexión final. La aspiración por hacer realidad los derechos humanos, particularmente el derecho a la reinserción social a partir del cumplimiento a cargo de las autoridades de los deberes constitucionales y legales que tienen a su cargo, permanece hoy en día como una mera ilusión, la cual queda en evidencia en el amparo que comentamos, en el que después de este tiempo, a partir del cual, no obstante, ha resuelto la Suprema Corte de Justicia que hay una violación por omisión al cumplimiento de los deberes de la autoridad, simplemente, en buena medida, no se ha logrado que la autoridad logre, o buena medida más que lograr, que cumpla con el deber que le corresponde, valga la redundancia. Estamos, en ese sentido, convencidos de que solamente con un trabajo jurídico vía una tutela judicial efectiva, y sobre todo insistiendo de manera muy frontal en que la autoridad cumpla nada más y nada menos con lo que le corresponde, seguramente algún día podremos superar la simulación y hacer realidad este derecho a la reinserción social. Hoy por hoy, por lo menos en términos del agotamiento de los recursos judiciales que hasta ahora hemos llevado a cabo desde la academia, nos queda muy en claro que a pesar de haber recurrido a la última instancia nacional, las cosas continúan
no diríamos solamente igual, sino en algunas ocasiones peores, pero no obstante ello, continuaremos con este litigio estratégico en materia de derechos humanos, en materia de defensa del derecho a la reinserción social, para ver si algún día, esperemos más pronto que tarde, cumpla cada una de estas autoridades con el deber que le corresponde, y sobre todo los servidores públicos con la protesta que hicieron al ejercer el cargo de cumplir con la Constitución y hacerla cumplir. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Raúl Plasencia. Gracias a la ministra Dato, a los dos, porque realmente expusieron en muy buen tiempo, diría yo, excelente, esta historia que los miembros de la academia las fuimos viviendo paso a paso, que nos iban narrando lo que sucedía. Realmente el amparo se inició a instancias de la ministra Dato, y bueno, fue el doctor Raúl Plasencia el que día a día, bueno, lleva ese litigio, ¿no? Entonces, bueno, les contó muy bien estas peripecias, y los comentarios que ustedes hacen en el chat precisamente apoyan, señalan que es bastante común que esto suceda en nuestra justicia. Voy a dar ahora la palabra a Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien hablará sobre la tutela del derecho de la reinserción social a través del juicio de amparo. Eduardo Alberto Osorio Rosado, durante 21 años, ha colaborado con el Poder Judicial de la Federación. Entre otros cargos, ha sido juez primero de distrito, juez de distrito en materia mercantil federal y juez de distrito especializado en el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Tabasco. Como juez, inauguró el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco y puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal en la entidad. Ha impartido clases en varias universidades e institutos en México y Panamá en programas de licenciatura, maestría y doctorado. Es coautor y coordinador del libro Cuestiones Jurídicas Relevantes de Derecho Constitucional Mexicano. Bienvenido, don Eduardo Alberto Osorio Rosado, le cedo la palabra. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Es un honor dirigirme a ustedes. Agradezco mucho la invitación al profesor Eduardo Rojas, o que externó el profesor Eduardo Rojas, y que don Sergio García Ramírez me extendió hace unos meses cuando participamos también en un foro. Tuve el honor, como sabrán todos ustedes, de encontrarme junto a este gran jurista compartiendo una mesa para hablar en ese momento sobre prisión preventiva oficiosa y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy hablo de un tema que no es de menor importancia, al contrario, es uno de los grandes temas en materia penal, y que, como muchos, no ha logrado estar al nivel en el que fue establecido y puesto para su reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Don Raúl, don Sergio, doña Olga, doña Victoria, colegas, algo pasa con nosotros, que, a pesar de que existan normas, no las cumplimos. Algo pasa en nuestra cultura, que nos resistimos a aplicar las normas a como fueron diseñadas. Nos resistimos a aplicar los sistemas a como fueron diseñados para operar, y seguimos operándolas con nuestras viejas lógicas. Y a esto me refiero a la reforma en materia de seguridad y justicia de 2008, pero también a la importante reforma en materia de derechos humanos de 2011. Como saben ustedes, la reforma en materia de seguridad y justicia, que reformó el sistema penal, contempló un nuevo sistema donde con el juicio coexisten soluciones alternas y una terminación anticipada. Todo esto para descongestionar el propio sistema y hubiera mecanismos que despresurizaran todo, de tal forma que no todo terminara en juicio. Uno de los mecanismos más importantes para que esto pueda ser posible es el procedimiento abreviado, que, por cierto, fue legislado y diseñado con diversos mecanismos que le dan garantía para no ser un sistema fallido como lo ha sido en otros lugares, donde muchas personas terminan siendo sentenciadas sin que merezcan su sentencia.
México puso algunos mecanismos para evitar lo que estaba sucediendo en Latinoamérica y otras partes del mundo, como por ejemplo la intervención del juez, artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para decidir si esa acusación tiene sustento probatorio y una persona, sin que exista material probatorio o evidencia suficiente que soporte la acusación, acepte una condena. Pero para que el procedimiento abreviado resulte atractivo para que una persona opte por él, pues requiere eso, que lo que se le ofrezca le resulte adecuado para poder optar por el procedimiento abreviado. Y se requieren en México mecanismos donde las personas que cuando menos es la primera vez que cometan delitos puedan optar por el abreviado y ser sentenciados a algo que les permita cumplir su pena en libertad. En el caso de la materia federal está la condena condicional, artículo 90 del Código Penal Federal. Solamente que existe algo. Este artículo 90 del Código Penal Federal, no fue reformado en 2008 ni en 2011. Entonces, el acceso a un beneficio de condena condicional se encuentra supeditado, además de que sea la primera vez que cometes un delito, a que tu pena no sea mayor a 4 años. Casi ninguna pena está siendo susceptible de que se opte por el mecanismo de 4 años. Y más, si volteamos a ver la tendencia del legislativo de aumentar cada vez más las penas o de crear delitos con penas altas, pues todo va saliendo del espectro de este mecanismo y entonces este mecanismo de descongestión cada vez más queda en desuso. Tenemos otro gran problema. Tenemos estos mecanismos. La condena condicional se encuentra contemplada no en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en esta norma única nacional, sino en cada Código Penal de los estados. Y cada Código Penal de los estados contempla diferentes penalidades para poder acceder a esto. Hay estados como, por ejemplo, Chihuahua, me han dicho mientras estoy dando clases, donde es de 5 años, 1 año más que en la federación. Pero hay estados como Tabasco, donde este beneficio es para penas de hasta 1 año. Entonces, mucho menos espectro, mucho menos utilizado está siendo. ¿Cuál sería mi propuesta? Que nos fijemos en esto y lo llevemos a la Ley Nacional de Ejecución, porque se trata de un mecanismo que tiene que ver con la sentencia y que ya establezcamos un adecuado quantum para que verdaderamente resulte ser una terminación anticipada que resulte atractiva y descongestione el sistema, para que trabajemos en reinserción con las personas en el procedimiento de ejecución, junto con ellos, con programas diseñados hacia las necesidades y problemáticas de las personas y puedan reintegrarse a la sociedad. Pero este es simplemente el preámbulo, este es como dar una pincelada a cómo está el paisaje o el panorama. Algo que me preocupa mucho es que en 2011, fíjense, probablemente muchos de ustedes sea la primera vez que lo escuchen. En 2011, en esta reforma tan importante en materia de derechos humanos, también se reformó el sistema penitenciario del país. Si nos fijamos, el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución estableció, y se advierte de su exposición de motivos, que el sistema de reinserción cambió por uno de readaptación que teníamos antes a uno de reinserción penal. Y no se trata de un cambio de palabras, sino se trata de un cambio de visión, de enfoque, de realidad. Un sistema de readaptación era un sistema discriminatorio que veía a la persona como una inadaptada social, de tal forma que había que readaptarla a la sociedad. Y la pena era el fin del proceso a una persona que se encontraba con responsabilidad penal. Era la pena como fin para castigarlo o sancionarlo. Cambia esta reforma. Seguramente por compromisos México lo tuvo que hacer, por acceder a algunos recursos, por poder acceder a algunos países. Ya sabemos por qué se hacen las reformas. Y por eso, y no se ha materializado, y se habla muy poco de ella, es lo que más me preocupa. Pero entonces se cambia esta visión por un sistema de reinserción social donde se dice que estará basado en el respeto a los derechos humanos y que además la pena será un medio, deja de ser un fin para convertirse en un medio, herramienta o instrumento para lograr la reinserción. ¿Cómo se va a utilizar esta herramienta, medio o instrumento?
dice la Constitución, a través del trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Fíjense cómo esto, como guía y como principio, incluso nos brinda una nueva manera de construir las penas de los delitos que tampoco se está observando. Porque siempre que analizamos el quantum de las penas lo hacemos desde el artículo 22 de la Constitución, proporcionalidad. Y la proporcionalidad, como diferentes, como algunas metodologías por hacer la analogía, de adjudicación constitucional han resultado insuficientes para proporcionar estudios sobre diversos o dotar de contenidos a derechos o bien establecer si hay restricciones violatorias de derechos humanos, el estudio de las penas desde el artículo 22 de la Constitución resulta insuficiente y está agotado. Pero si volteamos a ver el artículo 18, párrafo segundo, donde nos dice que la pena empieza a ser un instrumento para lograr la reinserción a través de estos mecanismos, esto, no sé si ustedes coincidan, pero exige que toda pena que se diseñe debe tener un respaldo donde se analice cuánto tiempo una persona debe estar sujeta al trabajo, educación para el trabajo, salud, deporte, para poder reinsertarse a la sociedad. Es decir, tiene que estar diseñada en función de una persona que ha lesionado cierto bien jurídico, durante cuánto tiempo tiene que estar sujeta a estos instrumentos y mecanismos para poder reinsertarse a la sociedad. Y yo les apuesto que ninguna pena de ningún delito, incluso de las aumentadas recientemente o los creados recientemente, resiste este análisis constitucional, porque seguimos construyendo penas en el país enfocadas en fin preventivo general. Hey, si te ves involucrado en este tipo de conducta, cuidado porque estarás tanto tiempo en prisión. Ese fin preventivo general de cuidado con la sanción, en vez de que sirva para y tenga este sustento constitucional. Ahora, seamos honestos. En verdad, en las prisiones se están siguiendo programas de reinserción basados en el respeto a los derechos humanos y a través de la educación para el trabajo, la salud y el deporte. En algunos lugares de la República están haciendo hamacas. Pregunten ustedes en el sureste cuántas hamacas compra una familia al año. Se les están poniendo básicamente actividades que no los capacitan, actividades que básicamente los mantienen entretenidos, pero que no les están enseñando un oficio que cuando salgan les permita contar con un trabajo. Y además, no tenemos sistemas que cuando estas personas salgan los reciban con una oferta importante de trabajo. Al contrario, se enfrentan al estigma de no tener trabajo porque se sigue exigiendo la carta de antecedentes no penales y a las personas que tienen antecedentes penales no se les contrata por ningún trabajo. También el Estado tiene que buscar mecanismos con autoridades, con la iniciativa privada y otorgar incentivos para que estas empresas tengan algún tipo de beneficio por contratar a personas que están saliendo de prisión y puedan entonces reintegrarse productivamente a la sociedad. Pero lo más importante es que nos tomemos en serio los derechos humanos y nos tomemos en serio esta reforma al párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución. Porque también dice ese artículo que tenemos que contemplar los beneficios que la ley tiene para estas personas. Y los beneficios son los sustitutivos de sanción y la condena condicional. Por tanto, debe hacerse una reforma en la Ley Nacional de Ejecución para que así como se ha uniformado el proceso penal, como estamos uniformando el proceso civil y familiar, haya también una uniformidad en los mecanismos de ejecución del proceso penal que sean congruentes con la reforma de 2008 y con la reforma de 2011. Insisto, si leen su artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las últimas dos veces en las que se tocó, no me acuerdo si son 1994 o 1999, pero no pasa de ahí, no fue ni siquiera tocado en 2000, ni en 2008, ni en 2011. Entonces se trata de normas que no están en congruencia con una reforma constitucional que pretende cambiar el sistema penal del país. Para que el sistema penal cambie, también requiere que se ajuste en este aspecto de la condena condicional. ¿Y qué decir de las resistencias que existen en nosotros los operadores? Los ministerios públicos pueden ofrecer una reducción de hasta un tercio de la pena y están ofreciendo un 48avo, un 36avo.
y la Corte, en un análisis sí con buenas intenciones, pero con una perspectiva alejada de la realidad, ha analizado estos mecanismos diciendo no son derechos de las partes, no son derechos del imputado, son potestades del Estado, del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, empoderándose en esto, ha asumido un dominio de esta parte del proceso penal en el que, si quieres, básicamente se traduce en si quieres yo te ofrezco eso y si no, a juicio. Entiendo que los análisis que la Corte ha hecho han sido a partir de la forma en la cómo están instrumentados el procedimiento abreviado en la Constitución y en la ley. Pero una cosa es cómo están y otra cosa es cómo operan en la realidad. Los propios fiscales no cuentan con autonomía para hacer ofrecimientos de abreviados. Existen acuerdos internos que generan que tengan que acudir con sus superiores jerárquicos, y de hace unos 4 años o 5 años para acá se agudizó algo en la Fiscalía General de la República, aquello que se pretendió reformar, que no se logró. No sé si recuerdan ustedes que se difundió que quería haber una reforma del sistema de justicia penal y se criticaba como el oral inquisitivo. Se está haciendo en los hechos lo que no se logró hacer en esas reformas. Es decir, lo están haciendo en sus formas de operar las fiscalías, sobre todo la Fiscalía General de la República. En materia federal, sepan ustedes que cuando se ofrece un procedimiento abreviado, tienen que enviar a una oficina en Ciudad de México, desde toda la República, a alguien que no sabemos si está familiarizado con el procedimiento penal de corte acusatorio y que definitivamente no está familiarizado y sensibilizado con lo que está sucediendo en un procedimiento en particular en la República, y es el encargado de decidir si se acepta o no el procedimiento abreviado que están pidiendo allá en Baja California y en Tabasco y en Yucatán, y además decide qué penalidad otorgar. El procedimiento abreviado como mecanismo que facilite optar por esta descongestión del sistema penal, además se está haciendo sin que se discutan o se encuentre en la discusión reclasificaciones, que estas son parte también de la negociación que debe existir. Bueno, está bien, vamos a proceso, pero para que tú tengas un beneficio, reclasifico la conducta no de la agravada a la básica, y que empecemos a confiar en nuestros mecanismos, pero no los tenemos, de reinserción penal, de acompañamiento a las personas que han sido sentenciadas. Y básicamente esto sigue habiendo una visión como existía en el sistema anterior. Si hay formal prisión, nos vamos a juicio. Y ahora están diciendo, no, nosotros vamos por la conducta que se vinculó, sin ningún ofrecimiento de reclasificación que permita optar a las personas. Hay esta resistencia desde las fiscalías a otorgar cosas que verdaderamente beneficien a las personas, y las normas no están hechas o se prestan todavía para que lo hagan de esta manera. Por eso me preocupa mucho que no volteemos tanto a ver esta parte que es tan fundamental para que el proceso penal de corte acusatorio sea exitoso. Requiere de que el procedimiento abreviado sea verdaderamente transparente, amplio, ajustado armónicamente a la reforma en materia de seguridad y justicia en materia de derechos humanos, para que tenga instituciones, requisitos que permitan que las personas opten por ellos, y que ya vayamos avanzando a una previsión de reducciones en abreviado, no solamente de 1/3. Como saben ustedes, fue diseñado para que tuviera un espectro más amplio que una reducción de hasta 1/3, que no se está haciendo en los hechos. Les digo, hay reducciones de 1/48, de 1/36. Y cuando le pregunto a los fiscales, y señor defensor, ¿usted es lo que le pidió a la fiscalía? No, yo le pedí 1/3. Y señor fiscal, ¿por qué usted ofrece 1/48? Y en ese momento empiezan a buscar en su carpeta de investigación y te dicen, pues no sé, eso dice mi superior. Oigan, señores, también lo exijo, ¿no? Amparo en revisión 100/2021. Si bien yo no me puedo meter con el porcentaje de reducción que ustedes acordaron, sí tengo que verificar las precondiciones del acuerdo, dice la Corte, y verificar que todo esto se haya dado entre un plano de comunicación y diálogo entre ustedes, que a la persona que vaya a aceptar el abreviado le permita tener un conocimiento pleno, consciente e informado de aquello que se le está ofreciendo. No se están haciendo negociaciones. Además, fíjense cómo nosotros, con nuestras lógicas en procedimientos orales, estamos incrustando cada vez nuestras prácticas escritas. Cuando yo fui operador del sistema y lo implementamos en Tabasco,
La solicitud de abreviado se daba ahí en audiencia y el fiscal con eso se iba a trabajar. Ahora la fiscalía comenzó a exigir de unos 4 años a la fecha que se haga por escrito, presentado ante sus oficialías de partes. Volvemos a lo escrito. Entonces es, oiga, abreviado, sí, sí, señor, ya le están pidiendo abreviado. No, pero yo necesito un escrito por protocolo, por requisito, por normativa interna, que lo presente ante mi oficialía de partes y que quede sellado. ¿Y saben qué? También toma en cuenta la fiscalía para el porcentaje de reducción que ofrezca un criterio que es qué tan pronto me lo pediste después de la vinculación a proceso. Bueno, pero si te lo están pidiendo aquí mismo en la audiencia, no, pero se materializó hasta tal fecha. No, estamos, señores, en un modelo de justicia sumamente tropicalizado, regionalizado, hecho a la nuestra, en el que cada vez más le vamos poniendo las tradiciones que tenemos nosotros o que venimos arrastrando. Es básicamente, si me permiten hacer una analogía, sé que estoy en un foro con personas sumamente respetadas, pero es como que nos hayamos comprometido a hacer comida japonesa y de repente tenemos comida japonesa o rollos con Doritos, con churrumais, con arrachera. Hemos hecho las cosas tan a lo nuestro que quedan muy alejadas de aquel diseño que tenían y que fueran verdaderamente instrumentales para que sirvan. Estoy completamente a sus órdenes, estoy sumamente preocupado como operador de justicia, pienso yo comprometido con que esto funcione, en que las cosas no estén resultando. Cada vez más los jueces quedamos sin posibilidades jurídicas para poder incorporarnos a este debate y poder hacer que se ajusten a los principios constitucionales de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia y de derechos humanos, pero se requiere de otros cambios y de otros mecanismos. A las fiscalías jurisprudencialmente se les está dotando de esta facultad única y autonomía para hacer estas solicitudes. Se está privando a las personas de este derecho. Entiendo que en diseño normativo y constitucional así está, pero en los hechos esto está siendo aprovechado por las fiscalías para dominar, para en posición de dominio decirles si quieres optar por él, hazlo así. Y muchas personas, también ha sido reconocido por la Corte aquí desde antes de la reforma al sistema penal, hacen lo que sea con tal de obtener su libertad o mantenerla. Quiere decir que las personas están optando a veces por procedimientos abreviados que no les satisfacen, pero lo ven como una salida para no ser tan perjudicados como lo serían en el juicio. Muchas gracias. Esta es mi participación. Espero haber contribuido a esta reflexión y quedo completamente a sus órdenes. Es un honor haberme dirigido ante personas tan distinguidas como ustedes, Alicia, don Sergio, don Raúl, doña Victoria, doña Olga, don Alberto Castillo y todas las demás personas, don Eduardo Rojas. Ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Eduardo. Gracias por su aportación. Les comento que, bueno, que se van recibiendo bastantes comentarios que trataré de resumir al final de las exposiciones y también algunas preguntas que, como les comenté, lo que se pueda, trataremos de la manera más breve posible, bueno, que los ponentes puedan contestar. Sí, Eduardo. Sí, por cierto, quiero compartirles, aprovecho, aquí me encuentro en la ciudad de Manila, Filipinas, en este momento, porque fui invitado por la ONU, por la Unión Europea, el gobierno de Australia, para participar en un foro precisamente que se llama Descongestionar y Reintegrar. Filipinas está buscando soluciones y la ONU está buscando soluciones para descongestionar y encontrar mecanismos que puedan desbloquear el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y prisiones. Distinguen ellos entre dos, ¿no? Cárcel, donde se mantienen las personas todavía en proceso o sentenciadas hasta 3 años, y prisiones, personas sancionadas desde 3 años un día en adelante. Así que es un tema que me preocupa. Creo que México sí tiene mucho que aportarle a Filipinas en ese sentido. Sin embargo, en la práctica, pues muchas cosas no. Aunque aquí en Filipinas, la verdad, están en un estado en el que México se encontraba hace unos 20 años, entonces sí se puede avanzar hacia algo, desafortunadamente no hacia algo tan ideal, pero tienen penas muy severas y se criminaliza el uso de drogas. Conocimos personas en prisión en máxima seguridad
condenadas a la vida en prisión, a life in prison, a cadena perpetua, por haber vendido 0.01 gramos de cristal. Son sumamente severas, pero también tiene mucho que ver con que hay una enorme carga moral en el diseño de políticas públicas aquí. Fueron conquistados por España. España estuvo casi 300 años, colonizó Filipinas, y muchas instituciones quedaron impregnadas de una carga de moralidad y catolicismo, tanto que les comento de manera muy curiosa, cuando se inicia cualquier acto público, aquí primero se canta el himno nacional y después se hace una oración, incluso en audiencia, incluso en estos foros, están sumamente combinados y no hay esta separación Estado-Iglesia y Estado y condiciones morales. Así que aquí me encuentro, estoy a sus órdenes y estoy a la orden para cualquier pregunta que se haya hecho. Gracias, qué interesante la magia de la tecnología, ¿no? Que nos permite, en fin, compartir este momento aunque una persona esté en Filipinas. Bueno, es alentador, no sé si es alentador, pero por ahí hay situaciones peores que la mexicana, por lo que usted dice, uno reflexiona sobre dónde uno está y quiere mejorar, ¿no? Pero bueno, voy a dar la palabra ahora a Mario Humberto Aguilar Pot, quien hablará sobre el juicio de amparo, garantía o jurisdicción constitucional de la libertad. Por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Modelo y candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es autor de más de 10 libros, entre ellos El juicio de amparo y la jurisdicción constitucional de la libertad, publicado por la editorial Tirán Loblanche. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y director de área de litigios en la firma Sierra Lira y Asociados en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bienvenido, Mario Humberto, tiene la palabra. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Celebro la realización de estas jornadas sobre justicia penal. Me parece que es un ejercicio académico muy importante porque, como se ha comentado, se jala lo que es la línea de atención sobre estos temas cotidianos que impactan sobre la impartición de justicia en nuestro país. Desde luego agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en esta edición. Agradezco al profesor Sergio García Ramírez, a la maestra Olga Islas y desde luego a Eduardo para entrar a platicar sobre este tema que al menos me llama profundamente la atención, que tiene que ver con el análisis de la garantía de amparo y justamente discutir si nuestro amparo mexicano es una garantía o una jurisdicción constitucional de la libertad. Voy a dividir mi intervención en dos partes. Primero, voy a intentar explicar la importancia de nuestro juicio de amparo en las personas privadas de su libertad y en un segundo momento intentar explicar la discusión conceptual que se ha desarrollado sobre la jurisdicción constitucional de la libertad y la garantía del juicio de amparo. Iniciaré diciendo que me parece que a lo largo de la historia se ha ocupado la atención para hacer únicamente una descripción de nuestro juicio de amparo. En las universidades únicamente se presta atención para enseñarle a los alumnos cuestiones procesales respecto de términos, plazos y cuestiones que tienen que ver con el derecho procesal de cómo operar la institución procesal del amparo. Esta parte tan importante que es la parte procesal, la parte adjetiva, implicación en el derecho procesal constitucional. Y a partir de esta rama se hace una discusión procesal teórica acerca de cómo se debe litigar, operar nuestra garantía de amparo. Pero hay otra parte importante que hemos olvidado, al menos en las discusiones académicas se ha olvidado, y tiene que ver con la parte sustantiva de nuestro juicio de amparo. Y esta parte sustantiva tiene que ver con una pregunta
que pone el dedo sobre la llaga, si el juicio de amparo cumple con su finalidad filosófica, que es distinto a la finalidad legal de nuestro juicio de amparo, ¿sí? El juicio de amparo tiene una finalidad legal muy clara en su artículo 77, que ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violentado, regresando las cosas en el estado que se encontraba, ¿sí? Fracción primera. Fracción segunda, si el acto es omisivo, combinar a la autoridad a hacer lo que no quiera hacer. Pero en ocasiones nos preguntamos si realmente esto pasa en la práctica. Y es lo que justamente ha comentado el maestro Eduardo y don Raúl Plasencia, que el amparo en ocasiones no cumple con su finalidad filosófica y queda únicamente con un simple anhelo, como una expectativa derivada de algunas cuestiones procesales. Hoy en día tenemos a nuestra figura procesal de la llamada improcedencia del amparo, que se instituyó por primera vez en la segunda ley de amparo de 1869, promulgada por don Benito Juárez. Es de sorprenderse que más de 150 años conservamos esta institución procesal. Y hoy en día los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas privilegian el fondo, la forma en lugar del fondo, apelando a una praxis marcada desde un procesalismo muy antiguo, donde los operadores del sistema únicamente se ven en una especie de burbuja donde aplican la parte procesal y olvidamos esta parte sustantiva. Hay que recordar que muchas de las instituciones que rigen a la institución del amparo se incorporaron desde el siglo XIX, como es justamente el tema de la improcedencia, ¿sí? Y que no puede ser posible que en plena era de los derechos humanos, después de haber pasado una reforma constitucional de derechos humanos, de amparo, de haber transitado a una época donde los criterios y las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos abonan hacia un nuevo horizonte de protección de los derechos humanos. Y seguimos utilizando estas viejas prácticas y surge el debate para analizar si nuestro amparo es una garantía o una jurisdicción constitucional de la libertad. El término jurisdicción constitucional de la libertad fue acuñado por primera vez por Mauro Capelletti y que fue traído a nuestro país gracias a los trabajos del don Héctor Pixamudio, y nos dimos cuenta que nuestra institución de amparo en ocasiones no cumple con su fin filosófico. Y esto se debe en muchas ocasiones a que se privilegia estas cuestiones procesales y no se pone la atención debida en la cuestión de fondo. Y nos damos cuenta que cuando estamos ante situaciones, ante casos prácticos donde la persona está privada de su libertad, el amparo únicamente queda como una simple aspiración, como un anhelo, ¿sí? Hoy en día tenemos estadísticas que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal a partir del 2013, cuando se emitió la nueva ley de amparo, hasta 2018, donde en todos los circuitos del país, de cada 10 juicios de amparo, 8 se sobreseen y únicamente 2 se llegan a resolver en su fondo, ¿sí? Nos damos cuenta que el número de sobreseimientos es amplio, es mayor al número de sentencias que estudia en el fondo. Esto es una cuestión muy preocupante, ¿sí? Lejos de sentirnos orgullosos de contar con una institución procesal que dio al mundo una herramienta para la tutela y protección de los derechos humanos, me parece que debemos de prestar atención al tema sustantivo. No pasamos de la discusión de temas procesales. Somos muy procesalistas, muy positivistas. Y recuerdo
aquella pregunta que le hicieron al ministro Juventino B. Castro en el Congreso, si durante su estancia como ministro impartió justicia o aplicó la ley, que son dos cosas distintas. Un juez puede hacer justicia sin aplicar la ley y otro puede hacer injusticias aplicando la ley. Y cuando vienen estos jueces liberales, progresistas, que no aplican estas jurisprudencias que se forjaron en leyes de 1919, 1936, pues incurren en responsabilidad. Y cuando vienen estos jueces liberales, progresistas, donde no aplican estos criterios restrictivos, ¿sí?, y se animan a, ahora sí que amparar a la persona y defender sus derechos, pues les andan abriendo expedientes administrativos. No hay que olvidar que la primera sentencia federal de amparo la dictó un juez liberal, don Pedro Sámano, en 1849 en San Luis Potosí, que amparó a esta persona Verástegui únicamente con el acta de reformas de 1825. Ni siquiera tenía en la mano una ley de amparo. Hoy en día que tenemos acuerdos generales, tenemos una ley de amparo que se dice nueva, que tenemos acuerdos del Pleno y sentencias de la Corte Interamericana, el justiciable no llega al final del camino, termina con un sobreseimiento por causal de improcedencia. Es un tema serio, es un tema que sí amerita una reflexión profunda, porque al menos el amparo es la última tabla de salvación para el justiciable en México para poder defender sus derechos. Amparos que van desde el sobreseimiento por falta de interés jurídico, que terminan ser confirmados por algunos tribunales colegiados y que la regla de excepción son estos casos que ha platicado don Raúl de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, o como aquel amparo de Mexicanos Primeros, donde se abre esta pequeña brecha, pero que en ocasiones algunos juzgadores se rehúsan de aplicar estos criterios liberales para la tutela y la defensa de los derechos de las personas que menos tienen. Es un tema serio que llama la atención y de alguna manera me ha ocupado desarrollar el tema de la jurisdicción constitucional de la libertad. Tiene tres características este concepto. Toda garantía debe tener una sencillez, se debe privilegiar el fondo en lugar que la forma, debe ser expedito y debe ser diseñado para la tutela de los derechos humanos de las personas. Habría que preguntarnos si nuestro amparo contiene estos elementos conceptuales de la jurisdicción constitucional de la libertad. Y de una manera muy atinada y una manera muy sabia decía don Héctor Fix-Zamudio que nuestro amparo es una auténtica federación de instituciones procesales, porque protege la libertad con el llamado habeas corpus, sirve para revisar las sentencias dictadas en última instancia con el amparo casación, pero también permite revisar los actos administrativos de las autoridades y también permite revisar si las leyes se ciñen a los valores y principios de nuestro texto constitucional. Es decir, tenemos un amparo que intenta cubrir todo, ¿sí? Y hay que tener cuidado con estos aspectos, porque a la hora de analizar a la institución procesal lo tenemos que hacer de una manera muy cuidadosa. No es lo mismo hablar de un amparo, casación, que pretende revisar una sentencia en segunda instancia, a un amparo sobre una persona que fue privada de la libertad y que está siendo incomunicada en alguna cárcel municipal. Son dos cosas distintas. En el primer caso, únicamente se va a revisar la sentencia y si acaso el procedimiento. Pero en el otro asunto, estamos ante un juicio donde habrá pruebas, donde se tendrá que contestar la demanda, que prácticamente es el informe con justificación. Habrá una audiencia constitucional y entonces el tratamiento será distinto. No podemos comparar una cosa con otra. Y es cuando decimos el amparo cumple su finalidad filosófica. ¿Cuántos amparos se quedan con esa expectativa? Y habría que preguntarnos cuántos jueces se animan
aplicar estos criterios liberales, donde nos damos cuenta hasta por falta de una copia te andan previniendo, ¿sí? Donde en ocasiones le tienes que ir a tocar la puerta a un juez o un magistrado para hacerle alegatos de oreja, ¿sí? Donde en ocasiones algunos jueces se niegan a levantar la celebración de una audiencia constitucional y te dicen, no, vente al día siguiente y checa la lista de estrados. No, me levantas la audiencia porque me la levantas. Y por principio de inmediación, el juez debe de estar presente. Es una audiencia, no es un trámite. Y cuando vienen litigantes aguerridos y exigen la presencia del juez por principio de inmediación, causan molestia, sale el juez todo enojado, ¿no? Es un tema muy amplio que sí genera debate y discusión, la parte procesal, pero viene la parte sustantiva, ¿sí? Yo me atrevería a decir que nuestro juicio de amparo es como un vehículo que ha sido modificando, le ponen una pieza distinta, pero nos damos cuenta que el motor no ha sido verificado. El motor viene desde el siglo XIX y pretendemos rodar un vehículo sobre una pista creada en pleno siglo XXI. Son temas que generan reflexión y que esto genera hasta cierta molestia, falta de empatía con los justiciables, con los operadores del sistema, porque únicamente enfocamos la atención respecto a la parte procesal. Le comentaba a mis alumnos que la audiencia constitucional se incorporó por primera vez en la Ley de Amparo de 1919 por Venustiano Carranza y que hasta este momento no le damos la importancia debida. Vemos al amparo como un simple trámite, como que basta por presentar la demanda, que la autoridad rinda su informe y esperar una sentencia por parte de la autoridad. Y nos olvidamos que es un juicio. Es un juicio como un juicio familiar, como un juicio civil, como un juicio mercantil, como un juicio penal, pues, donde se deben cumplir todos los requisitos, todos los principios procesales de la doctrina. Y es preocupante. La mayoría de las obras que se editan, que se publican, obras contemporáneas, únicamente hacen una descripción del juicio de amparo, que es algo importante. Sí es importante la cuestión procesal, pero hay que discutir la parte sustantiva. Y existen disciplinas como la epistemología jurídica, como la filosofía jurídica, que se encarga de poner atención sobre esta parte sustantiva. Y entonces en clase, al momento de decir vamos a estudiar amparo, nos preguntamos, ¿lo haremos desde la parte procesal o lo haremos desde la parte de la filosofía jurídica? Porque son dos visiones distintas. Y el grueso de los estudiosos se van por la parte procesal, ¿sí? Discusiones que van con términos, plazos, y uno se pregunta, ¿y la parte sustantiva? Y entonces cuando viene un reo, un sentenciado que se encuentra privado de la libertad, que pretende impugnar una sentencia, se pregunta, ¿esto del amparo qué es? ¿Un juicio o es mi derecho? Son cosas distintas. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el amparo es un mecanismo de control constitucional, una garantía? ¿Y cuántas veces hemos escuchado decir que el amparo es un derecho? Todos nosotros tenemos el derecho de contar con una garantía, ¿sí? Y nos dice, sí, tienes el derecho. Y a la hora de presentar estos amparos, acaban con sobreseimientos o en algunos casos llegan con sentencias que no amparan y protegen.
El, el área que vengo desarrollando, y seguramente esto es un tema que genera polémica, es justamente revisar a nuestra institución del amparo en su parte sustantiva y no en la parte procesal, porque la parte procesal me parece que la describimos bastante bien, pero la parte material, la parte del derecho, nos falta mucho por hacer, ¿no? Y es lamentable que el número de sentencias que emite el Poder Judicial de la Federación, y no lo digo yo, son estadísticas del propio Consejo, van en aumento hacia sobreseimientos por causales de improcedencia que sentencias que amparan. Es preocupante, es alarmante. Eh, los expedientes no son números. Detrás de cada expediente hay una familia, hay un padre, hay una madre, hay hijos, donde quizá el único motivo que tienen es ver a un familiar fuera de las cárceles, ¿no? Pero pareciera ver que primero se revisa la forma y luego el fondo, ¿sí? Imagínense estos asuntos donde entra la persona de 16 años y sale a sus 40 años, ¿sí? Como bien comentó el maestro Eduardo, prefieren celebrar acuerdos reparatorios o procedimientos abreviados y consentir una sentencia. Es un caso que en lo particular me preocupa y me ocupa. Desde mi área en la investigación nos ocupamos de generar estos productos para entrar con la discusión y de alguna manera sensibilizar al operador jurídico respecto de estos temas. Hoy en día creo que nuestra institución del amparo debe migrar hacia un esquema de oralidad donde los jueces de distrito tengan salas de audiencias, donde imperen todos los principios de un procedimiento, como el principio de contradicción, el principio de inmediación, el principio de oralidad, el principio de publicidad, donde la audiencia constitucional no se tenga que celebrar en el rincón, en el privado del titular, donde el secretario entra a dar cuenta de un proyecto, ¿no? Que se desahogue en una sala de audiencias, donde haya todas las reglas procesales transparentes. Yo creo que estos temas de la oralidad en el juicio de amparo deben de establecerse. Si bien es cierto, hay algunos intentos, por ejemplo, las sesiones de los tribunales colegiados son públicas, pero vaya, son intentos para poder robustecer nuestra institución a este tema de la oralidad. Entonces, dejaría hasta aquí mi intervención. En ocasiones también vale la pena mirar esta parte histórica, ¿sí? Muchas de las cuestiones procesales, repito, las tenemos desde el siglo XIX. A lo largo de nuestra historia, y con esto ya cierro, de nuestra institución del amparo, hemos tenido la primera ley de amparo de 1861, promulgada por Benito Juárez, la segunda de 1869, también promulgada por Benito Juárez, la de 1882, promulgada por el presidente Manuel González, Venustiano Carranza en 1916, 1936 y la de abril del 2013 que nos rige. Y la mayoría de las instituciones procesales que hoy día tenemos vienen desde el siglo XIX. Y en los cursos o en las formaciones que dan estos departamentos y escuelas, le dicen a los alumnos, apréndete las causales de improcedencia que son de fuente constitucional, de fuente legal, de fuente jurisprudencial, pero no les dicen que las tenemos desde 1800, desde el siglo XIX, donde algunas de ellas surgieron desde el amparo Vega, ¿sí?
o desde el Amparo Verástegui, San Luis Potosí. Es un tema, repito, alarmante, ¿sí? Y celebro la oportunidad, agradezco la oportunidad que me ha otorgado el profesor García Ramírez, don Sergio, para hacer este diálogo, porque valdría la pena incluir en futuras actividades estos temas sustantivos de nuestro juicio de amparo, donde las frases célebres de José María Morelos no sean únicamente letras que adornen los tribunales de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Mario Humberto Aguilar, gracias por su exposición, su brillante reflexión sobre el amparo. Bueno, temas muy candentes, ¿no? Siempre hay opiniones encontradas y aquí hay un comentario que me llamó la atención y dicen, ¿por qué tenemos que recurrir tanto al amparo en vez de la justicia correcta? Bueno, son los comentarios que hacen en el foro mientras, bien, a lo que lleva a la reflexión de lo que están escuchando. Por último, para concluir con esta mesa, voy a dar la palabra a Alberto del Castillo del Valle, quien hablará sobre sentencia de amparo penal y reparación integral. Alberto Castillo del Valle es catedrático por más de 36 años en la Facultad de Derecho de la UNAM y el INACIPE, abogado postulante con una trayectoria de más de 38 años. Es autor de más de 30 libros y diversos artículos de circulación nacional e internacional en los que se ha dedicado a examinar particularmente el juicio de amparo en materia penal. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Ciencia Jurídica Penal por el INACIPE y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Bienvenido, Alberto del Castillo, tiene la palabra. Agradezco mucho a don Sergio García Ramírez, a doña Olga Islas, a Eduardo Rojas Valdés la invitación para estar esta tarde con ustedes hablando de este tema, y vamos a iniciar con una pequeña idea de amparo para pasar a la idea de amparo penal. El amparo es un medio de defensa de las garantías del gobernado inscritas en la Constitución y en los tratados internacionales. No las garantías que hay en la Constitución del Estado de Hidalgo, por ejemplo, o las garantías que están en la ley federal, las que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera. Solo y exclusivamente las garantías que otorgan la Constitución y los tratados internacionales. Ahora bien, el amparo penal del que se hablaba hace un momento es un medio de defensa de esas garantías cuando están de por medio ciertos derechos de gran trascendencia: la vida, la libertad de tránsito, la integridad física, la integridad moral, la estadía en el país. Esos son los principales derechos garantidos en México que se protegen a través del juicio de amparo. Sin embargo, el amparo ha ido creciendo, creciendo y creciendo, y procede también para que se anulen las violaciones que se cometieron en el juicio, tanto los vicios procesales como los vicios de fondo. Las violaciones procesales con ejecución de imposible reparación y las violaciones procesales susceptibles de ser reparadas, pero que no se repararon. Un pequeño paréntesis: el amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio. Sin embargo, también se atacan estos vicios. No se les ha llamado actos reclamados por no sé qué causa, pero es el acto reclamado. No a mí, Alberto, a mí, a los abogados en general, me han otorgado el amparo por una violación procesal. Mandan reponer el procedimiento, y si eso no es el acto reclamado, entonces, ¿qué es? Cuidado, hay que superar esta vieja idea de que no son actos reclamados. Claro que sí se reclaman. Y por cierto, en amparo directo, también puedo atacar la norma que se aplicó y que se estima inconstitucional. Y si me dan la razón,
se tira la sentencia, se tira el acto procesal que se basó en esa norma inconstitucional. Ahora, el amparo ha ampliado su espectro de procedencia y hoy tenemos algo hermoso, la procedencia del amparo, inclusive a favor de la víctima. Eso como que no se quería entender. Hoy la víctima ya deja de un tiempo la cenicienta del drama penal para convertirse en un actor procesal, verbigracia, demandando el amparo y la protección de la justicia federal. Comento, me otorgaron cuando la Suprema Corte de Justicia no había metido sus manos para cometer una fechoría y decir que el amparo contra las omisiones en la investigación no debe ser amparo, sino es un recurso ordinario. No es cierto. Eso no está en el Código Nacional, no está en el 258. Pero me otorgado el amparo a favor de la víctima porque el Ministerio Público dejó de investigar y en esas condiciones se le obligó al Ministerio Público continuar con la investigación y llevar a feliz término el deseo de la víctima de que se le reparara en su daño. Con base en todo esto, hemos hecho ya referencia a cuáles bienes jurídicos son salvaguardados por el amparo penal. ¿Cuáles son los actos de autoridad que se atacan en amparo penal? Desde luego, las normas. Los actos de la autoridad administrativa, sea el Ministerio Público, sea la policía, sea el ejército, sea el perito inclusive, se ha pedido amparo y se puede pedir amparo contra los peritos, verbigracia que no rinden un dictamen pericial y la integración de la carpeta de investigación. El amparo procede contra los actos de autoridades jurisdiccionales, juez de control, una orden de aprehensión, un auto de vinculación al proceso, una medida cautelar, un auto de no vinculación al proceso, claro, debiendo en su caso agotar los recursos ordinarios. También procede contra los actos del tribunal de enjuiciamiento. Es sumamente muy difícil que ahí prospere el amparo, porque es tan breve todo el paso que se da en esta etapa procedimental, pero podría darse el amparo. Y también procede el amparo contra los actos del Tribunal de Alzada, el amparo directo, contra los actos del juez de ejecución. Y por último, pues tenemos los actos otra vez de autoridades administrativas, como es el secretario de Relaciones Exteriores en materia de extradición. ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? Restituir al gobernado en el goce de la garantía violada. Comentó don Mario Humberto el tema del artículo 77. Si el acto es de carácter positivo, restituir al gobernado en el pleno goce de la garantía violada, regresando las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Y si es acto negativo, verbigracia, no ejerzo acción penal, u omisivo, dejo de contestar, dejo de actuar, etcétera, el efecto de la sentencia será orillar a la autoridad responsable a que respete la garantía correspondiente y haga lo que la ley y o la Constitución, la Constitución y o la ley le imponen como obligación. Se tramita el juicio en todas sus partes, dice don Mario Humberto, algo muy cierto. Hemos menospreciado la audiencia. Hay que ir a la audiencia porque allí en la audiencia es donde debemos, por ejemplo, objetar documentos, es donde debemos hablar, donde debemos decir, donde debemos, etcétera. Pero también, lo comentó él, los jueces se ponen en un plan un tanto cuanto insoportable. Los secretarios, no tanto los jueces, que dicen, la audiencia se va a celebrar. Perdón, me equivoqué. La audiencia ya se celebró. Oiga, señor abogado, señor secretario, ¿cómo que ya se celebró? ¿Ya? Pero si está señalada para las 10 de la mañana con 10 minutos y son 10 minutos antes de las 10.
es que ya levantamos el acta, pues levántela otra vez porque yo quiero participar. Y quiero participar porque quiero aportar medios de prueba y quiero aportar unas pruebas muy importantes. Tengo en este momento un asunto donde necesito aportar una prueba documental. Pues déjeme hablar. Las documentales se ofrecen antes de la audiencia, no señor, se ofrecen en la audiencia. Y así lo dice la ley de amparo y así lo establecen los artículos 119 y 63, fracción 4 de la ley de amparo. ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? Entonces, restituir al gobernador en el goce de la garantía violada. Esto se ve reflejado en la sentencia cuando la justicia de la Unión ampara y protege al gobernador. Un pequeño paréntesis histórico. Esta versión de la justicia de la Unión ampara y protege es una disposición de la primera ley de amparo, de la de 1861, 26 de noviembre. Se dijo en el artículo 11, si el juez concluye que hubo una violación de garantías, entonces determinará que la justicia de la Unión ampara y protege a Juan Camaney, o sea, al quejoso. Y de ahí para acá se ha manejado esta hermosa frase reiterativa, redundante, pero que nos encanta. Claro, nos gusta cuando somos quejosos, pero cuando somos terceros interesados nos encanta que diga la justicia de la Unión no ampara ni protege o que diga se sobresee. También existe el otro sujeto. La sentencia de amparo es una sentencia, la sentencia que otorga el amparo, de gran trascendencia. ¿Por qué? Porque destruye, anula el acto. ¿Qué es lo que dice el juez? Queda insubsistente o deja insubsistente el acto reclamado y haz lo que la Constitución dice, o de plano ya no hagas algo más. Viene la parte por la cual ha habido dos quejas esta tarde. La parte relativa al cumplimiento y a la ejecución. ¿Por qué? Porque las autoridades se ponen en un plan no santo, no sagrado en el derecho, porque caen en el incumplimiento, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Decía don Ignacio Burgoa Orihuela, guardan en el cajón del escritorio la sentencia y ni la leen, no le prestan atención y entonces caen en evasivas o condicionan el cumplimiento a que el quejoso haga algo que no está ni en la ley ni en la sentencia. O dan algo, pero no todo. Hay incumplimiento por defecto. O de plano, tratan de congraciarse con el quejoso y dan más de lo que debían haber dado. Y en ocasiones caen en repetición. Y aquí es donde surge el incidente de cumplimiento, de ejecución de la sentencia de amparo, erróneamente llamado inejecución, porque una acción ya principal, ya accesoria, debe tener la denominación de lo que se pretende, no de lo que no se pretende. ¿De qué me sirve tener una sentencia de amparo si pretendo que no se ejecute? No, no, no. Yo quiero que se ejecute, que se cumpla, que se materialice. Entonces, incidente de ejecución. Es un incidente que en la Ley de Amparo de 2013 se ha sintetizado para bien de nosotros los gobernados. Por ejemplo, ya no tengo que esperar a que la autoridad responsable no cumpla con la sentencia para que se requiera su superior de cumplimiento. Desde que se notifica a la autoridad responsable que la sentencia causó estado, le requiere a su superior que obligue al inferior a cumplir. No lo han entendido los superiores jerárquicos. Yo ya le dije que cumpla, pero no quiere cumplir. Pues es que no quiere. Si no quiere, sanciónalo, destitúyelo, sepáralo del encargo, porque tienes esa posibilidad. Se está pitorreando de ti. ¿Cómo que el superior jerárquico le dice al juez, pues es que no quiere cumplir? No es de que no quiera, tiene que cumplir.
Pero vamos al meollo ya final de esta plática, que es la esencia de la misma. ¿Qué es lo que le falta a la sentencia de amparo? Le falta concretar no solamente una restitución en el goce de la garantía violada. Le falta decir y repara el daño que causaste. Una reparación integral, una reparación que debe darse. Tanto les gusta a los jueces mexicanos en la plática universitaria traer a colación las instituciones del derecho procesal internacional de los derechos humanos. Pues traigan esta parte, los efectos de la sentencia que se dicta en la Corte Interamericana, y que haya una reparación integral, que se restituya al gobernado. El lunes pasado, en una plática extraordinariamente informal y que no me interesaba, pero pues estaba en un lugar público y un señor se puso a platicar conmigo y me dice, es que detuvieron a un amigo, lo metieron a la cárcel 8 años y después lo dejaron libre y le causaron un daño y él todavía sufre. Ahí hay un daño fenomenal, extraordinario. Y nada más con ponerlo en libertad se restituye al gobernado. El daño moral que le causaron, el daño pecuniario. Vamos a poner un daño pecuniario muy especial. El daño pecuniario que representó el pago de mis honorarios. ¿Por qué tuvo que pagarme él, que no tenía que ver en la comisión del ilícito? ¿Por qué tuvo que pagarme mis honorarios? ¿Por qué tuvo que pagar los honorarios de un perito cuando la autoridad responsable motivó la contratación de ese perito? ¿Por qué tiene que ir a la calle y seguir siendo señalado? Señalado como que él es el que cometió el delito. Y desgraciadamente en una sociedad tan mala como la nuestra, tenemos un punto mayor. Es cierto, ya salió de la cárcel, pero lo más seguro es que corrompió al juez. Oye, espérame, ¿y qué? Yo no cuento, yo el abogado no hice mi trabajo de demostrar lo que yo no debía demostrar, porque demostré su inocencia. En el primer juicio oral en que participé, le dije al juez, señor juez, el Ministerio Público incumplió con su obligación. Según la Constitución, el que acusa, prueba. Y no probó. Pero nosotros, contrariamente al principio general del derecho que dice que el que afirma prueba, nosotros negamos haber cometido el delito, bueno, pues probamos que no se cometió el delito. Salió mi cliente de la cárcel. ¿Y quién le pagó la reparación del daño? ¿Quién le restituyó en el goce? Hace varios años, digamos 7, no más, 10 años, hubo una restitución a uno de mis clientes. Le pagaron una cantidad de pesos por la tortura de que fue objeto. Pero esta entrega de dinero no se dio por una sentencia, no se dio ni siquiera por una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se negó a emitir la recomendación. Se dio por un convenio entre un funcionario de la dependencia respectiva, no digo cuál para que no sepan que fuera Secretaría de Defensa Nacional, y su servidor. Oye, maestro, tengo un asunto tuyo y me interesa solucionar, pues a mí también me interesa que se solucione. Podemos platicar qué quieres a cambio de que te desistas del amparo. Lo único que quiero es que se pague lo que se debe. Deben una indemnización por el daño que se le provocó. Páguenle la tortura y reconozcan que hubo tortura. Y se reconoció que hubo tortura, pero eso fue fuera de juicio.
Esto es lo que se debería dar dentro del juicio, es lo que debería existir en la sentencia de amparo. Al inicio de esta jornada vespertina, doña Victoria Adato nos leyó el artículo 1 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 1? Entre otras varias cosas, muchas más. Dice que debe repararse el daño producido con motivo de la afectación a derechos humanos. Dice la Constitución: en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Qué dice el artículo 107, fracción 16, tercer párrafo de la Constitución? Que hay un posible cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo a través del pago de los daños y perjuicios. Bueno, pues si esto ya está mencionado en el país, si ya tenemos el artículo 1916 del Código Civil Federal, ya se habla del daño moral, aterricémoslo en este tema del artículo 77. Triste caso. La Suprema Corte de Justicia dictó sentencia diciendo no opera la restitución o la reparación integral porque no está previsto en la ley de amparo. Caray, bonita la primera sentencia de amparo que nos narró don Mario Humberto. La de 1849, 13 de agosto, en que el juez dijo: pues es cierto, no existe una ley de amparo, pero a mí me obliga el acta constitutiva de reformas de 1847 y ahí dice que tengo que otorgar el amparo, pues lo otorgo, amparo y protejo a quien me está pidiendo su protección. Hoy que tenemos tantas cuestiones en materia jurídica, que tenemos la posibilidad de incursionar estos temas, la Suprema Corte de Justicia dijo no. Y ese es el meollo del asunto, es la esencia de lo que quería platicar con ustedes, la necesidad de reformar esta parte de la sentencia de amparo para incluir la reparación integral, el pago del daño, el pago del perjuicio, el pago de todas las cuestiones que se marcan en este rubro, el daño inmaterial, el daño relativo al proyecto de vida, etcétera, que todo eso sea también materia del amparo. Ojalá que no en muy largo tiempo cambie esta versión. Don Mario Humberto está enojado con tantas hipótesis de improcedencia. Lo más delicado es que no soy yo el profesor que enseña la improcedencia. No, hombre, les digo que el mejor profesor de improcedencia es el juez federal. Las conoce, las inventa, pero en este rubro debemos... Y hace poco tiempo una plática, una secretaria de Tribunal Colegiado de Circuito demandaba más hipótesis de improcedencia. No, hombre, necesitamos más hipótesis de procedencia, más supuestos de procedencia del amparo. Pero aquí viene este tema. Vamos a superar una causa de improcedencia. El amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Si ya está consumado de modo irreparable, pues no te pueden restituir, no se te puede dar lo que estás pidiendo, es cierto, pero que el amparo continúe. Vamos a poner un acto de consumo de modo irreparable en materia penal. La imposición de una tortura. Dice el principio general del derecho: palo dado, ni Dios lo quita, mucho menos un juez de distrito. Pero ¿por qué no llegamos a la sentencia? Se decreta la inconstitucionalidad de la autoridad y se le condena a la reparación del daño
No me hagan ir a un juicio civil que no sé cuántos años va a durar, una primera instancia, una segunda instancia, un amparo directo y tantas chicanas, si ahí mismo el juez puede decir, el acto violó la Constitución, la autoridad violó la Constitución y por lo tanto se otorga el amparo para el efecto de que le repares el daño causado. Perdón, don Alberto. Sergio García Ramírez, doña Olga Islas. Podría cerrar en unos minutitos porque ya está la otra mesa. Muchas gracias por esta invitación. Espero que la plática haya estado a la altura de lo que ustedes esperaban al invitarme. Gracias a todos. Muchas gracias por su excelente disertación sobre el amparo. Hay muy buenos comentarios en el chat, ojalá los puedan leer. Yo creo que no nos va a dar tiempo para las preguntas. Lo único que le voy a comentar a don Raúl Plasencia es algo muy puntual. Pidieron si podía dar el número de juicio o el número de amparo en revisión de la academia. Eso creo que por ahí fácil de contestar. Con mucho gusto es el amparo de la revisión 277-2019. Lo escribo en el chat si les parece, para que y es público inclusive para que lo puedan consultar. Perfecto. Hay unas preguntas muy interesantes, incluso sobre la diversidad de género, en fin, pero realmente el tiempo nos está acuciando y ya están presentes todos los de la siguiente mesa. Bueno, yo creo que agradezco a todos los participantes por tan importante disertación, a los coordinadores. Y no